Bienvenidos a este Cardio TV, que hoy tengo la fortuna de compartir con Román Freixa, del Complejo Hospitalario Moisés Broggi de Barcelona. ¿Qué tal? Hola, Mi nombre es José Ramón González Jonatey, soy cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que de extraordinaria relevancia, que es cómo, de alguna forma, optimizar el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo al alta hospitalaria, al hilo incluso de un proyecto español, yo creo que muy importante, que quizás no se le ha dado la importancia que tiene, que es todo el proyecto de la polipíldora cardiovascular. Creo que además esto deberíamos ponerlo en el contexto de qué está sucediendo con las enfermedades cardiovasculares después del COVID, el impacto del COVID. El año pasado, o recientemente, sabemos que el año pasado ha habido un incremento de alrededor un 20% de la mortalidad cardiovascular, también por cáncer, en España respecto a la que teníamos antes del COVID. La pregunta es, ¿por qué? Y en ese documento de Eurostat se reflexiona que probablemente la pérdida de programas de prevención, de aspectos de estilo de vida, pero también de la continuidad asistencial de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, perder esa continuidad asistencial pueda ser lo que esté condicionando este deterioro, pudiéramos decir, de la salud y de la salud cardiovascular en España. Eso es una realidad, y en ese contexto yo no sé, Román, ¿cómo ves tú esta realidad? Y un poco dentro ya de pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. En España hay más de 130.000 al año. ¿Qué retos habría en este momento al hilo de esta realidad, de esta situación que estamos peor de lo que teníamos hace 4 años, ¿no? Sí, sin duda es un reto mayúsculo para todos nosotros, especialmente teniendo en cuenta que el pronóstico de los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio no es especialmente bueno. Debemos tener en cuenta que aproximadamente un 8% de los pacientes van a tener algún evento cardiovascular mayor en el primer año, y si lo miramos a 2 años, quizás se alcanzaría el 14,5% de pacientes que tengan algún evento cardiovascular mayor. También es importante tener en cuenta que, a pesar de que tenemos buenos fármacos para controlar, por ejemplo, el colesterol en estos pacientes, muy pocos pacientes, menos del 20%, están dentro del objetivo. Con lo cual, si además le asumamos que hay un porcentaje de pacientes relativamente importante que a lo largo del seguimiento van dejando de tomar la medicación, hay una falta de adherencia. A partir del año, a los 15 meses, hay un 50% de los pacientes que dejan de tomar la medicación. Pues tenemos un escenario que no es demasiado bueno para estos pacientes. Claro, en este sentido hay muchos retos que nos impactan a toda la organización y a todo el territorio, especialmente problemas de adherencia, problemas de organización para asegurar esta continuidad asistencial. Es importante optimizar el tratamiento. Es muy importante también tener indicadores que nos permitan medir exactamente, pues, los procesos y los resultados en salud en esta área. Y también creemos que es muy importante potenciar el papel de la rehabilitación cardíaca, porque únicamente un 15% de los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo van a programas de rehabilitación cardíaca, y eso sí que realmente es un aspecto que deberíamos mejorar claramente a nivel del territorio. Sí, yo creo que incluso en este momento es más importante que nunca la pregunta de cómo tienes tú en tu área organizado. Todos hemos recuperado la atención hospitalaria. Los códigos infartos se han recuperado, la atención intrahospitalaria yo creo que se ha recuperado, pero el problema es cómo tienes tú organizado. Incluso en la figura podemos ver una propuesta de cómo podría ser la continuidad asistencial de pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo y un poco más allá del hospital. Y es eso, oye, ¿cómo tienes tú en tu área? Cada uno de nosotros nos tendríamos que preguntar qué hacemos, cómo es el proceso del alta, lo que tú comentas, cuántos pacientes se incorporan, tienes programas de rehabilitación cardíaca, cómo es el seguimiento compartido entre atención primaria, cardiología. Mides indicadores de calidad, si realmente ha aumentado un 20% la mortalidad cardiovascular respecto al año 19, no solo tenemos que preguntarnos cómo lo tenemos, sino que tenemos que medir indicadores para ver dónde tenemos las oportunidades de mejora que tú comentas, ¿no? Y de ahí yo creo que hay un reto especial, que es, de alguna forma, esa continuidad asistencial
cómo tienes tú esa continuidad asistencial entre profesionales, ¿no? Entre clínicos. Para nosotros es un programa absolutamente prioritario. Creemos que más que nunca hay que tener abiertos los servicios de cardiología a los médicos de atención primaria y buscar sistemas de organización asistencial que respondan de forma rápida a la demanda. Nuestro proyecto de consulta, nosotros el 100% de las derivaciones de atención primaria, que son cerca de 7.000 al año, son a través de la historia clínica electrónica, donde un cardiólogo en menos de 3 días responde o resuelve la duda o cita al paciente, pero como ya conoce la información, pues le puede citar incluso esa misma tarde o mañana, o siempre con un compromiso de citarles en menos de 15 días. Hemos visto que esto ayuda mucho, primero ayuda mucho a la continuidad asistencial, a la relación entre profesionales e impacta en resultados en salud, ya que identificas pronto a los inestables, les tratas y le diagnosticas pronto y evitas pues, que tengan que venir a urgencias, incluso que se mueran, e incluso que tengan que hospitalizarse. Yo creo que hay que buscar sistemas que ayuden, porque la gran carga de las enfermedades cardiovasculares está en la medicina de atención primaria, y después responder pronto. No puede ser que un médico de atención primaria tenga una duda y tú le contestes en 3 meses. Es que eso no puede ser, ¿no? Yo no sé, algún tipo de experiencia que en tu área también eres responsable de la organización cardiológica en un área un poco que pueda impactar también en esto, ¿no? En la recuperación de la continuidad asistencial, que es tan importante, ¿no? Sí, está claro, es evidente que es un auténtico reto y algunas veces lo habíamos comentado, la importancia del liderazgo de la cardiología clínica a la hora de poder influir para obtener mejores resultados en salud, ¿no? En nuestro medio, claro, son circunstancias distintas a las que podemos tener en vuestro medio, y yo creo que cada uno tiene que adecuar el sistema en función de lo que tienen a su alrededor y de las oportunidades que se le generan a su alrededor. En nuestro caso, lo que propusimos fue hacer un modelo de atención integrada en el que el cardiólogo se desplaza una vez por semana a cada uno de los centros de atención primaria y pasa visita allí, las primeras visitas, las visitas sucesivas, hacemos consultorías de casos clínicos, también tenemos comunicación bidireccional muy fluida por teléfono, correo electrónico o también teleconsulta, y eso pues, ha permitido, junto a unos programas de formación continuada específicos para médicos de familia, tanto con cursos de formación continuada como estancias de médicos de familia que vienen a nuestro hospital, pues obtenemos buenos resultados en salud, tanto en gestión de las visitas, con una reducción muy importante del número de visitas que se derivan desde atención primaria a cardiología, y una reducción muy importante del tiempo de respuesta del cardiólogo. Y esto además se ha acompañado de mejoría en resultados en salud, con un mejor control de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Un mayor porcentaje de pacientes están dentro de objetivo. Desde que empezamos el programa hasta ahora se ha multiplicado por 2 el número de pacientes que están dentro de objetivo, y también en otras patologías como puede ser la fibrilación auricular ha habido un mayor uso del anticoagulante y se ha traducido en una reducción de un 21% del número de pacientes con ictus, con lo cual es un resultado que es muy importante. Es claro que cada uno tiene que pensar cómo recuperar la continuidad asistencial en su área y adaptarla a su medio. Nosotros tenemos un área muy rural, con gente muy alejada de Santiago, que cuando era todo venir a Santiago, pues venían sobre todo los que estaban más cerca, y veíamos que los más alejados no venían. La puesta en marcha, Galicia tiene esa fortaleza enorme de una historia clínica electrónica única, hizo que la derivación de los pacientes más alejados, porque ahora es a través de la historia clínica electrónica, aumentara. Es decir, aproximamos, yo creo, la atención cardiológica a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los de mayor edad, y además se acompañó de eso que comentaba, de impacto en salud, como tu proyecto. Al final es, oye, ¿cómo lo haces tú en tu área para recuperar o para optimizar la continuidad asistencial? Pues, y el síndrome cardíaco agudo es un buen ejemplo, la fibrilación auricular también, la insuficiencia cardíaca, pero el síndrome cardíaco agudo es un buen ejemplo, porque además yo creo que deberíamos destacar, en este momento hay en España un gran proyecto, que ha sido un gran proyecto de investigación, que es generado aquí una empresa española, el CENIC, el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, que además creo que se le ha dado escasa relevancia a pesar del Secure publicar en el New England, y yo creo que los cardiólogos, y como tú comentas, el liderazgo de la cardiología clínica tiene que destacar este hecho, porque la polipíldora cardiovascular que se desarrolla aquí, que en el fondo es una polipíldora que contiene aspirina,
una estatina, 40 miligramos de atorva y 3 dosificaciones diferentes de ramipril, que es el core del tratamiento, porque yo creo que hay que dejar de hablar mucho de prevención. El paciente ya ha tenido un infarto, hay que tratarle, y estos son 3 componentes básicos de su tratamiento, ¿no? Y bueno, todo el mundo exigía, con esto se cumple mejor, porque fíjate, 3 cosas simplifican mucho el tratamiento. Hay datos de que cumple mejor, incluso controla mejor los factores de riesgo, pero lo que se exigía es, y nuestros pacientes que reciben la polipíldora frente a monocomponentes, de otra forma, viven más. Y yo creo que tenemos que destacar pues, resultados de esos estudios. Uno del mundo real, que es el estudio Neptuno, que yo he tenido la oportunidad de coordinar, en donde en mundo real, en pacientes con cardiopatía isquémica que reciben la polipíldora frente a monocomponentes o equipotentes, pues había casi un 25% de reducción, sobre todo de nuevos infartos. Y esto era un estudio de mundo real. Casi era la primera vez que un estudio de mundo real, con un buen diseño metodológico, se adelantaba al gran ensayo clínico que ha sido el SECURE, donde especialmente para cardiólogos, porque son pacientes con infarto de miocardio reciente, pues la polipíldora al alta hospitalaria añadía un 24% de prevención de complicaciones cardiovasculares mayores y hasta un 33% de reducción de mortalidad, comparado con lo que el médico decidiera, incluso estatinas de alta potencia. Fíjate que en los ensayos clínicos recientes de grandes novedades terapéuticas escasamente se supera nunca el 20, está entre un 15 y un 20. Esto llega a ser casi un 24, un 33%. Tenemos que valorar como cardiólogos lo que impactaría esto en los resultados en salud de nuestros pacientes. Entonces, dentro de esto, ¿qué destacarías de estos resultados que se han generado especialmente aquí en España y por un centro de investigación público y una compañía? De estos resultados, ¿qué destacarías de ellos y cómo podrían ayudarnos de alguna forma a superar esos retos, ¿no? Bueno, la verdad es que el resultado del estudio SECURE fue realmente espectacular. Nadie pensaría que hubiera un impacto tan importante en eventos cardiovasculares mayores y especialmente también en mortalidad cardiovascular, que realmente todos nos quedamos muy sorprendidos y alegremente sorprendidos por ello, ¿no? Sin lugar a dudas, esto supone una auténtica oportunidad para mejorar nuestra continuidad asistencial en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Como primer objetivo, conseguimos que haya una mayor adherencia. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo para el paciente y la experiencia del paciente es mucho mejor si está tomando una única pastilla que le sirve tanto para el remodelado del ventrículo como para la estabilización de la placa, como para antiagregar a las plaquetas. Pues hombre, evidentemente con este fármaco vas a conseguir una mejor adherencia y el paciente va a tener una mejor satisfacción. El segundo punto es que esto también simplifica mucho el tratamiento y tanto a los médicos de familia como a los cardiólogos nos puede servir como estrategia básica, que yo creo que deberíamos empezar a nivel de la hospitalización, pero si no, en cualquier momento que vea un paciente que tenga este síndrome coronario agudo, pues algún médico de familia o un cardiólogo puede iniciar este tratamiento para asegurar una mejor continuidad asistencial. Esto puede ser el primer escalón, la primera estrategia para mejorar la optimización del tratamiento de estos pacientes y sin duda esto tiene un impacto en indicadores de salud, porque si somos capaces con este tratamiento, que es sencillo, es muy fácil de administrar, tenemos un impacto en reducción de morbimortalidad cardiovascular, pues eso ya nos mejora muchísimo los números y también nos permite un buen control de los factores de riesgo, ¿no? Además, también hay algún estudio que demuestra, y me parece que tú también estuviste participando, en el que se pudo demostrar que es costo eficaz y que además reducía los recursos sanitarios que se utilizaban en el territorio cuando utilizabas el tratamiento con la polipíldora. Sí, yo creo que el mensaje fundamental aquí es, esto es casi un tratamiento nuevo. Además es un tratamiento nuevo casi aditivo a lo demás, porque ya sabemos qué hace aspirina, ya sabemos qué hace el IECA, ya sabemos qué hace la estatina. Pues esto hace, dándolos de forma conjunta, un tratamiento como adicional, porque
añade un 24% más de reducción en el objetivo primario. Realmente, vuelvo a repetir, es decir, comparado con grandes ensayos clínicos, que son grandes novedades terapéuticas, esto tiene una coste-efectividad extraordinaria. Por lo tanto, el reto es cómo implementar esto. Yo también digo que casi es un reto de los cardiólogos, de todos, y de los cardiólogos clínicos, porque bueno, no hay una gran multinacional detrás, que si esto fuese de una gran multinacional estaríamos todo el día repitiendo este mensaje, pero yo creo que es casi nuestra responsabilidad, porque aparte es un proyecto propio de todos nosotros, y yo coincido contigo, porque uno tiene que pensar cuándo ponerlo. Pues claro, uno puede decir, bueno, lo pongo en cualquier momento del recorrido asistencial, pero es claro que si el estudio SECURE es en infarto reciente y añade ese 24% adicional, cuanto antes lo pongas, yo creo que la clave es protocolizarlo al alta. Si antes comentábamos cómo tienes tú organizado el proceso asistencial de la cardiopatía isquémica de síndrome coronario agudo, eso es una pregunta, ¿cómo lo tienes? ¿Mides indicadores de calidad? ¿Tú crees que en este momento introducir polipíldora al alta después de un síndrome coronario agudo podría ser un indicador de calidad y debería incorporarse como indicador de calidad? Yo creo que es una oportunidad fantástica, porque realmente el paciente está en una fase que está más receptivo y es capaz de entender que ha pasado una situación peligrosa y grave, y el paciente será mucho más adherente al tratamiento que se le introduzca en el propio hospital, ¿no? En este sentido, yo creo que la polipíldora, sobre todo la dosis de 40, que sería la dosis es la que hay que usar, que deberíamos usar, pues me parece que sería un indicador interesante y de calidad, porque ya marca una estrategia a seguir en el recorrido de este paciente, y que te puede asegurar de una manera más certera que este paciente sea adherente y que pueda tener mejores resultados en salud. Claro, porque aparte la cuestión es que si usted da fármacos individuales, pues le está privando a su paciente de un beneficio muy claro en unos objetivos muy potentes, que es vivir más y vivir mejor. Yo creo que ese podría ser el resumen. Realmente si yo no protocolizo al alta polipíldora, porque fíjate que muchos pacientes del SECURE tomaban Atorva 80, porque a veces venden muchos, y a pesar de eso, pues los que tomaban la polipíldora tenían eventos. Vamos a ir porque esa era la información que necesitábamos. Por tanto, yo creo que la conclusión podría ser que la polipíldora es un gran proyecto, que los resultados en salud son realmente, yo diría que espectaculares, muy superiores a los esperados, que un ensayo clínico coincide exactamente por primera vez con un estudio de vida real, y puedes darlo en cualquier momento, en la rehabilitación, en screening oportunístico en cualquier momento, pero creo que el gran reto es introducirlo y protocolizar la polipíldora al alta hospitalaria en pacientes con síndrome coronario agudo, porque cuanto antes empiecen, antes obtendrán el beneficio. Yo creo que es muy importante, yo creo que casi esto es una corresponsabilidad de la cardiología en España y de la cardiología, incluso aquí, en la Sociedad Española de Cardiología, de promover los resultados de un proyecto de investigación español y de un proyecto real de aplicabilidad clínica. Por tanto, gracias. Nos seguiremos viendo seguro y debatiendo aspectos también relacionados con el reto de la organización asistencial, y gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a Ferrer un poco por facilitar este Cardio TV, y seguro que seguimos viéndonos en otros debates que ayuden a mejorar las enfermedades cardiovasculares en nuestro país.